Y vamos a hablar del proyecto que finalmente sorteó con éxito su paso por el Congreso Nacional de zonas frías que beneficia con bonificaciones las tarifas precisamente de varias zonas del país. Yo no sabría ya si calificarlas de zonas frías porque precisamente se amplió este beneficio. Estamos con Federico Bernales, el interventor del Energas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y bueno, con Rulo. Para saber, bueno, en principio es así, se amplió a zonas, antes hablábamos de zonas frías y hablábamos de la Patagonia, pero sabemos que algunas zonas de la provincia de Buenos Aires también fueron incluidas, también de la provincia de San Luis. Efectivamente, es una ley, ya por suerte se aprobó, se promulgó, la 27637, una iniciativa realmente extraordinaria de parte de un conjunto de bloques de diputados y diputadas, Frente de Todos, Consenso Federal y Unidad de Equidad Federal, que además recibió el impulso y se puso a la cabeza al diputado nacional Máximo Kirchner y que bueno, permitió finalmente que la ley o que el proyecto llegue a buen puerto y se aprobara, ¿no? Y coloca a la Argentina, como alguna vez señalé, a la vanguardia de los países de nuestras mismas latitudes, en el hemisferio sur o el hemisferio norte para nuestras latitudes. Por ejemplo, Australia, con la particularidad que tiene la Argentina, además de su extensión norte-sur, la enorme variabilidad ambiental o bioambiental que tenemos, climática, y lo coloca a la vanguardia en cuanto a beneficios para usuarios y usuarias del servicio público de gas por redes. En este caso, se combate una vulnerabilidad climática, o sea, diferencias en, por ejemplo, un hogar que está en una zona no fría respecto de un hogar que está en una zona fría, para una vivienda similar y para un consumo similar, bueno, los que están en una zona no fría tienen mayor ingreso disponible porque gastan menos en el servicio público. Tienen menos consumo. Claro, tienen menos consumo. Menos necesidad en realidad, porque el consumo está relacionado con la necesidad. Exactamente, pero supongamos que tenemos, o sea, precisamente un hogar que está en una zona fría va a consumir mucho más, ¿no? Pero si si hablamos de una vivienda que es similar en cuanto a habitaciones, bueno, cocina, iguales de dimensiones y igual en los habitantes de esa vivienda, obviamente en un hogar en una zona fría va a consumir mucho más, va a gastar mucho más en un servicio público que este gobierno, y eso ha sido una de las instrucciones primarias del presidente de la Nación, nos pidió recuperar el servicio público como derecho social que garantiza derechos humanos. Entonces, ¿por qué esta inequidad? Por el solo hecho de vivir en una zona fría o una zona no fría para lo que es un derecho social. Me acordaba cuando decías esto, Federico, que hay un concepto que yo aprendí de vos, como que te conozco hace años y como especialista, cuando hablabas de pobreza energética. Este concepto que tiene que ver con los ingresos y lo que significa el costo de tener energía eléctrica y gas para calefacción en un hogar. ¿En cuánto acerca esto a superar esa línea de pobreza energética y a qué cantidad de población alcanza esta medida? Bueno, la población que se ve beneficiada es aproximadamente un 30%, son 13 millones de personas. 13 millones 13 millones de personas que en medida en cantidad de usuarios, porque ahí recordemos que un usuario, por ejemplo, residencial, se considera un usuario, pero dentro de esa vivienda son más personas, ¿no? Claro. Puede ser una, obviamente, o pueden ser más, y generalmente son más. Entonces, este beneficio llega a casi el 30% de la población, 13 millones de personas, y en cantidad de usuarios es el equivalente a 3.1, o sea, 3.100.000 usuarios, que es casi la mitad de los usuarios totales que tiene el país en el servicio público. Ahora, Federico, y combate el flagelo de la pobreza energética desde ya. Claro. Y además respondemos un reclamo histórico de millones de usuarios y usuarias que viven en zonas frías, no consideradas zonas frías, y que bueno, venimos no solamente estamos todavía transitando la pandemia y los efectos que tiene, pero además venimos de la pandemia neoliberal que empobreció a 3 millones de nuevos hogares. Y de los aumentos de tarifas exorbitantes producto también. de eso, consecuencia de eso. O sea, el macrismo empobreció energéticamente hablando a casi 3 millones de nuevos hogares entre el 16 y el 19. Sí, recordemos, Verónica, que esto alcanza a creo que toda la provincia de Mendoza, la Puna de Salta. Tenemos la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, Mar del Plata. Exacto, todo el frente costero de la provincia de Buenos Aires. Son en realidad 8 provincias. Son 5 provincias nuevas, pero por ejemplo la provincia de Buenos Aires pasa de cerca de 11.000 beneficiarios que ya estaban con el régimen de zona fría,
porque este viene a ampliar y a prorrogar el régimen que existía antes, David, que tenía 850.000 beneficiarios y beneficiarias. Entonces la provincia de Buenos Aires, que tenía 11.000, pasa a 1.000.000, casi 1.100.000. Bueno, de hecho, Guillermo Montenegro